Hola, en esta clase vamos a demostrar el siguiente teorema. Vamos a partir de cuatro rectas, las rectas A, B, C y D. Vamos a suponer que son concurrentes en un punto O y entonces la primera parte del teorema lo que nos dice es que si este haz de rectas forman un haz armónico, es decir, que C y D sean conjugadas armónicas con respecto de A y B y que además las rectas A y B sean perpendiculares entre sí, implica que esas rectas A y B van a ser bisectrices de los ángulos que forman las rectas C y D. E inversamente, si tenemos que A y B son bisectrices de estos ángulos formados por C y D, entonces en automático va a formar un haz armónico, es decir, A y B van a ser conjugadas armónicas con respecto de C y D. Vamos a probar la primera parte. Entonces vamos a partir de nuestro haz armónico donde A y B son perpendiculares entre sí. Es decir, tenemos que A y B son conjugadas armónicas con respecto de C y D, que también lo podemos ver como C y D conjugadas armónicas con respecto de A y B. Recuerden que podemos como intercambiar parejas. Lo primero que voy a hacer es trazar una recta que corte a esas cuatro rectas y vamos a decir que corta A en el punto A B en el punto B, a C en el punto C y a D en el punto D. Y voy a trazar otra recta más, una L2, que pase por D y que sea paralela a la recta B. Y al punto de intersección con A le llamamos A' y al punto de intersección con C, C'. No tiene punto de intersección con la recta B porque son paralelas. Entonces lo que afirmo aquí es que A' no tiene conjugado armónico con respecto de D y de C'. Es decir, lo que quiero ver es que este A' es punto medio. Vamos a suponer que sí tuviera conjugado armónico. Vamos a llamarle ese conjugado armónico B'. Es decir, lo que estamos diciendo es que A' y B' son conjugados armónicos con respecto de C' y D. Entonces, como esto es una hilera armónica, si yo me fijo en la recta que une O y B', voy a pintar la recta, esto es un haz armónico. Es decir, la recta OA' es conjugada armónica de OB' con respecto a OC' y a OD. Pero L1 está cortando a ese haz armónico en cuatro puntos, en D, A, C y este punto que está aquí que vamos a llamarle B'. Eso quiere decir que estos cuatro puntos forman una hilera armónica. Entonces déjenme escribir primero lo del haz. Este haz es armónico y posteriormente esta hilera armónica, es decir, A y B' son conjugados armónicos con respecto de C y D. Pero yo ya sé por hipótesis que A y B son conjugados armónicos con respecto de C y D. Como el cuarto conjugado armónico es único, pues eso implica que B' y B tienen que ser iguales, tienen que ser el mismo punto. Pero entonces si B' y B es el mismo punto, como la recta B pasa por O y por B, pero la recta rosa también pasa por O y por B, porque estamos diciendo B' y B tienen que ser iguales, pues eso querría decir que la recta rosa y esta recta roja es la misma recta. Pero eso ya es una contradicción, porque la recta roja y la recta verde son paralelas, entonces no puede existir este punto B', no puede haber una intersección entre paralelas. ¿De dónde viene la contradicción? De suponer que sí existe un conjugado armónico de A' con respecto a D y C'. Pero nosotros ya sabemos que el único punto que no tiene conjugado armónico con respecto a otros dos es el punto medio de ese segmento. Entonces A' va a ser punto medio. Voy a borrar a la recta rosa y a mis puntos B' y B'. Y entonces, como A' es el punto medio y además está verde y la recta B son paralelas, eso quiere decir que entonces aquí tengo un ángulo de epimedios. Es decir, la recta A y la recta L2 son perpendiculares. Pero entonces si son perpendiculares, yo digo que ya tengo que dos triángulos son congruentes. ¿Qué triángulos? El triángulo ODA' y el triángulo OA'C'. Son congruentes. ¿Por qué criterio? Por lado, ángulo, lado. Tengo este lado en común, ángulo de epimedios, y como A' es el punto medio, pues DA' mide lo mismo que A'C'. En particular, tengo que este ángulo es igual a este ángulo que está aquí. Es decir, mi recta A es bisectriz de uno de los ángulos formados por D y por C. Como A y B son perpendiculares, eso quiere decir que B es bisectriz del otro ángulo formado por las rectas C y D. Y entonces ya terminamos. Vamos con la segunda parte del teorema. Ahora la hipótesis es que A y B
son bisectrices de los ángulos formados por C y D y quiero demostrar que entonces forman un haz armónico. Voy a borrar la recta L2 y me quedo únicamente con la recta L1. Y entonces lo que quiero demostrar es que A y B son conjugados armónicos con respecto de C y D para poder decir que el haz de estas rectas A, B, C y D sí es armónico. Y esto es muy sencillo porque como A y B son bisectrices de los ángulos que se forman en C y D, eso quiere decir que A y B son bisectrices del triángulo DOC. Es decir, A es la bisectriz interna que pasa por O y B es la bisectriz externa que pasa por O. Entonces tengo el teorema de la bisectriz. Y el teorema de la bisectriz, que de hecho fue nuestro primer ejemplo para demostrar que las intersecciones nos daban puntos armónicos con respecto a los vértices del triángulo, pues entonces nos dice si estos 4 puntos son conjugados armónicos. Como esos 4 puntos forman una hilera armónica, entonces nuestro haz también es un haz armónico. Eso quiere decir que A y B son conjugadas armónicas con respecto de C y de D. Y con esto terminamos este teorema. Para terminar este video, veamos las definiciones de cuadrángulo y cuadrilátero completos. Para ver cómo funciona la dualidad en estas definiciones, voy a definirlos al mismo tiempo, es decir, en un lado tengo al cuadrángulo completo y en el otro al cuadrilátero completo. Entonces, para el cuadrángulo completo, voy a partir de 4 puntos que no van a ser colineales por tercias. Y para el cuadrilátero completo, vamos a partir de 4 rectas que no van a ser ni paralelas por pares, ni van a ser concurrentes por tercias. Entonces, ahora sí, en el cuadrángulo completo, estos 4 puntos, A, B, C y D, van a ser conocidos como vértices. Entonces, tengo 4 vértices. En el cuadrilátero completo, las 4 rectas se llaman lados del cuadrilátero completo. Entonces, tengo 4 lados. Entonces, desde ahí ya vemos una dualidad entre lo que acá son puntos, de este lado son rectas. Siguiente definición, voy a marcar todas las rectas que unen cualesquiera 2 puntos, es decir, la recta AD, la recta DC, BC, AB, pero también AC y BD. A esas rectas les voy a llamar lados, son 6 lados. De este lado voy a marcar todas las intersecciones que hay con estas 4 rectas. Entonces tengo todos estos puntos y a esos puntos les voy a llamar vértices. Tengo 6 vértices. Entonces, como se dan cuenta, de un lado tengo 6 rectas que se llaman lados, del otro lado tengo 6 puntos que se llaman vértices del cuadrilátero completo. Siguiente definición van a ser los puntos diagonales en el cuadrángulo completo. Los puntos diagonales son aquellos puntos que son la intersección de un par de lados que no son parte de los vértices. Voy a marcarlos, entonces tengo 3. P, Q y R les voy a llamar. De este lado tengo algo dual, que serían las rectas que unen vértices opuestos. Es decir, las rectas que no son lados del cuadrilátero completo. Entonces estas son las rectas diagonales, también son 3 rectas y también para ver el carácter dual les llamé P, Q y R minúscula. Entonces, si nos fijamos de este lado en P, Q y R, parece que se forma un triángulo. Entonces, a ese triángulo le voy a llamar triángulo diagonal. Pregunta que viene en la lista de ejercicios para el examen. ¿Un cuadrángulo completo siempre tiene triángulo diagonal o hay algún caso en el que quizás P, Q y R puedan ser puntos sobre una misma recta? En el cuadrilátero completo, si me fijo en las rectas diagonales, también forman un triángulo. A ese triángulo, como está generado por rectas, le llamamos trilátero diagonal. Para nosotros, triángulo y trilátero realmente es lo mismo, es la misma figura, que es como esta figura de 3 lados, pero siendo formales, como este está generado por puntos, pues sería un triángulo y como este está generado por rectas, está formado por rectas, se llama trilátero. Si se fijan, son muy parecidas, de hecho las figuras también pueden ser muy parecidas. La diferencia es si yo comienzo con puntos a generar mi figura, pues entonces se llama cuadrángulo completo. Y si comienzo con rectas a generar mi figura, que aquí serían las rectas azules, eso se llama cuadrilátero completo. Con esto terminamos esta clase.